Bueno, hola, buenas, como espero que estén muy bien. Vamos a continuar con el proceso que estamos de las empresas o las organizaciones que aprenden, cómo esa estructura empieza a modificarse, a cambiar contextos diferenciados para lograr los objetivos específicos que se quieren. Tener en cuenta, como veníamos hablando anteriormente, que esto depende del movimiento de ese entorno, que ese entorno puede ser positivo, ese entorno puede ser negativo, ese entorno puede servirle para su compañía como puede ser que no le sirve. Hace parte de su experiencia, hace parte de su proceso como gerente, de ubicar la estructura de acuerdo a esos componentes que están. Entonces vamos a mirar estos elementos que vimos en la gráfica anterior y son dos videos que están relacionados con esos 5 elementos del diseño organizacional que de una u otra forma nos van a permitir ajustar la estructura vertical hacia una estructura horizontal, algunas aparte de esa estructura. No solamente todos, no es toda la estructura que va a modificarse, sino unos cambios que se van a hacer específicamente de acuerdo que se puedan ajustar algunas áreas, algunos procesos, pero en sí toda la organización no va a cambiar de una línea vertical de mando a una línea horizontal. Vamos a mirar esa transformación a través de estos elementos del diseño. Entonces, bienvenidos a este video y vamos a mirar cómo es el proceso de estos elementos. Vamos a compartir la pantalla para tener ya la resolución de las imágenes de la diapositiva y podernos interactuar en esos elementos primarios que son los que se van a ajustar dentro del esquema organizacional a través de la estructura. Bueno, veníamos trabajando en el video anterior a través de este esquema de cómo un sistema mecánico empieza a transformarse a un sistema natural. Y estos son los 5 elementos que vamos a trabajar cada uno en su secuencia a través de la estructura, la cultura, la estrategia, la información y los roles o las tareas o los trabajos que se frecuencian en ese esquema. Entonces, vimos la primera parte de esos elementos. Hablamos de la estructura vertical. Encontramos la forma básica que conseguimos y que identificamos como una especie piramidal, donde la autoridad siempre va a ser descendente, la autoridad siempre va a caer de un punto principal estratégico a un nivel operativo. Recordemos las modificaciones que hace Misberg, y Milberg cambia esa estructura vertical y la empieza a volver un poco horizontal. Este punto específico, que para nosotros es el nivel operativo, recordemos lo que Misberg cambia y lo llama como un centro técnico, que es el que hace la función principal del objeto social de esa compañía. Entonces, dentro de una estructura normal, verticalizada, que puede ser a través de la línea militar, línea funcional, por staff, matricial, por comités y otras que se están adheriendo, pero que todas tienen una estructura verticalizada. No se quiere decir que una estructura vertical, que son las que actualmente quizás están en sus compañías, no sirven y hay que modificarlas y hay que cambiarlas. No, algunas de ellas, de acuerdo en el punto donde estén dentro del desarrollo de su empresa y de acuerdo a esa dimensión contextual, que es la que le va a permitir modificar o que le sigue modificar, que le sigue cambiar esa estructura, es donde se puede hacer. Pero una estructura vertical funcional sirve y se adecua de acuerdo al espacio donde esté de acuerdo a su dimensión. Entonces, si recordábamos alguna, por ejemplo, de las estructuras de Misberg, la burocracia mecánica maneja prácticamente una estructura verticalizada, porque son procesos que están continuamente y que se necesitan dar una formalización. Entonces, si miramos esta estructura vertical de la horizontal, lo tradicional que tenemos es de su mando que viene centralizado, pero que está desde un punto vertical descendente de la parte estratégica a la parte operativa. Es totalmente funcional, tipo piramidal, que es la que manejamos ahorita dentro de este contexto. Pero ¿qué sucede con estas empresas o con estas estructuras? Si ese entorno está en un movimiento rápido, cambiante, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos analizar ustedes y yo como gerentes? Pues en algunas áreas de esa estructura
vertical se pueden modificar o ajustar o cambiar a las estructuras de Misber, volviendo, si lo podemos llamar, como achatar esa pirámide que teníamos y volverla a horizontalizar, poderla mirar dentro de otro esquema. Y ahí es donde sale el contexto de en sí lo que estamos hablando, de las empresas que miran o que manejan y que cómo se pueden aprender y cambiar. Ahora, miremos la tarea como una rutina, la tarea fundamental dentro del desarrollo de ese comportamiento de organización. Entonces, las tareas tienen unos roles y los roles son fundamentales dentro del desarrollo de una empresa. En una estructura verticalizada, como la que vimos, en una estructura verticalizada mantiene elementos de tareas uno a uno. Entonces, decimos dentro de ese punto, ¿qué es una tarea? Es una pieza de trabajo estrechamente definida, asignada a una persona. Si miramos el contexto de la diapositiva, nos damos cuenta de estos elementos, grupos de personas, cada uno con funciones o con tareas específicas que dentro de una estructura vertical se ve. Esas estructuras tradicionales siempre están divididas en partes especializadas. Es que yo soy el experto de corte, yo soy el experto en diseño, yo soy el experto administrativo, que de una u otra forma se configuran hacia esa parte fundamental de esa tarea específica. Entonces, ¿qué pasa en esa parte vertical dentro de la tradicional? Dice que el conocimiento y el control de las tareas están centralizados en un nivel superior. Se da a entender que el jefe es el que sabe, que ese director estratégico es el que sabe el movimiento, y es así dentro de las organizaciones. Pero se pueden modificar esas tareas a un constante ajuste de acuerdo a lo que sucede en el exterior de la compañía, es decir, a una dimensión contextual. Entonces ese conocimiento se puede ir transformando y vamos llegando de cambiar de tareas básicas, rutinarias, que algunas deben ser los rutinarios, porque recuerdo que esa rutina produce algo llamado la especialización, que dentro de la escuela tayloriana se dio y Taylor empezó a modificar contextos del quehacer de ese funcionario, de ese empleado en áreas específicas rutinarias que volvía a la especialización. No está mal, está bien. ¿Qué es lo que sucede? Que se puede ajustar a cambiar las tareas, las rutinas, a algo que llamamos acá dentro del contexto los roles. Pero esos roles se necesitan dar algo llamado de emprendimiento, ¿cierto? De empoderamiento, perdón, de empoderar los roles hacia algo más específico. Entonces, miramos, ¿qué es un empoderamiento? ¿Qué es un empowerment? Entonces, es delegar la autoridad a esos funcionarios, a ese equipo social, para que pueda decidir sobre su propio trabajo, ¿sí? Que no haya tantas barreras de ejecución y que él mismo o ella misma pueda mejorar y dar solución a conflictos. Ustedes y yo lo hemos visto quizás en nuestras actividades de vida diaria laboral, que cuando hay un problema específicamente, puede ser con un cliente, yo lo he visto en el caso de los estudiantes, que si lo vemos dentro de un contexto estructural, ustedes serían los clientes, y uno como funcionario de esa institución universitaria sabe cómo poder solucionar un problema que a ese funcionario o a ese cliente se le está presentando. Pero hay una estructura de tarea parametrizada que al salirnos de ahí puede producir inconveniente para la misma empresa y al mismo tiempo dentro de la estructura de mando de jerarquía. Misber propone, dentro de este elemento de tarea rutinaria, pasarle esos roles, pero con un empoderamiento a la tarea. Es decir, que yo tengo la autoridad, que yo puedo manejar el objetivo, distribuir y mis niveles y mejorar el poder y la responsabilidad de mi oficio, de mi tarea, que ha sido ya ejecutada anteriormente ante una estructura y que tiene un diseño del cargo, que tiene unas funciones, que tiene unas actividades, pero que de una u otra forma me permiten a mí como funcionario que está insertado en esa área de trabajo lograr y poder darle un manejo diferenciado en pro de una eficiencia y una eficacia. Es decir, me empoderan. Oiga, yo puedo hacer, tengo la autoridad de modificar, de cambiar contextos de mi trabajo para que de una u otra forma sea más eficiente. A eso es lo que llama Misber. ¿Y qué es lo que sucede? Claro, el tiempo está moviéndose, ese entorno está cambiando, y si yo me quedo en ese parámetro de pirámide, esperando la orden descendiente para ejecutar una acción
que posiblemente yo la puedo hacer sin necesidad de tener la autorización jerárquica, pues ese entorno me va a decir, te quedaste atrás. Entonces la decisión la tomo dentro de mi tarea como un empoderamiento hacia mis labores para ejecutar acciones de eficacia, acciones de eficiencia que me permiten una efectividad total en la labor que hago. Entonces por eso se ayuda a incrementar lo que es la edición de ese esfuerzo, más rentabilidad, mayores capacidades de conocimiento de lo que se hace. En fin, recordemos que esas tareas específicas están en ese centro técnico, y que ese centro técnico puede ser ustedes y yo especializados dentro del campo de acción del objeto social que maneja la compañía. ¿Ok? Entonces, las tareas hay que modificarlas, hay que cambiarlas y llevarlas hacia unos roles, pero con empoderamiento. Empoderamiento en el cargo, empoderamiento en aquel que ejecuta la acción y que permite obtener mayor resultados y mejores resultados dentro del contexto organizacional, tanto en una estructura interna como dentro de la parte externa de la compañía. Entonces, miremos cómo se aprende, cómo esa empresa empieza a modificar esa estructura de rutina y cambiar todos los elementos que antes eran muy específicos y no se podían modificar. Entonces, un rol es una parte de un sistema social que es dinámico. Entonces, yo tengo una función que involucra a otros elementos de función, es decir, a otras tareas o a otras áreas específicas que se unen. Todo es un engranaje. Si miramos la figura, acá hay una tarea y esa tarea está engranada en otra, y así específicamente porque somos un sistema administrativo que va mirando todo el contexto. No se sale de lo tradicional, sino simplemente se le da empoderamiento para una mayor responsabilidad, direccionalidad, mayor criterio, habilidad, ajuste o forma continua a esa función que estoy haciendo, que me implica una serie de actividades que quizás anteriormente eran válidas y eran precisas, pero el mismo entorno me dijo, esa actividad ya no va, esa actividad no es pertinente, esa actividad puede cambiar. Entonces, a través del empoderamiento que ustedes, señores gerentes, le dan a esos cargos ejecutados por seres humanos, por un grupo social, permite una interacción mayor. Entonces, donde las reglas y los procedimientos pueden caer, donde las reglas y los procedimientos se pueden achatar, la pirámide deja de ser vertical y la pirámide va desapareciendo a volverse horizontal. La fuerza y el que me implica a mí de tener una solución hacia un campo específico dentro de las tareas. Entonces, tenemos esas funciones principales que son básicas y las tenemos que hacer y las tenemos que mirar dentro de un contexto. Las tareas están ahí, hay que modificarlas, hay que cambiarlas de acuerdo al empoderamiento. Soy el centro técnico, soy el que conozco la actividad, soy el docente, soy el médico, soy el contador, soy el mensajero, soy el auxiliar contable, soy el de servicios generales, el que sé una especificación de una actividad, mi experiencia, mi idoneidad, mi capacitación, todo lo que conozco lo puedo colocar en función de esas tareas, pero siempre y cuando ustedes y yo en la gerencia le demos el poder específico que tienen estos cargos y que hay que hacerlos de una forma más movilidad. Estos son los principales dentro del inicio de los elementos del diseño de una organización. Estamos diseñando, estamos cambiando, estamos ajustando partes de esa estructura para que quede una mayor experiencia de funcionabilidad, mayor eficiencia, mayor eficacia en el proceso, y que ese cliente que está en la parte exterior vea la movilidad de esa compañía y cómo se adaptó y cómo se ajustó a esos cambios que están pasando dentro de una estructura, que a través de la dimensión contextual que forra o arropa la estructural permite una mayor ejecución, o que nos está avisando, oiga, cambien, modifiquen, ajustense a lo que se le está pidiendo dentro de este entorno que está afuera, pero que implica dentro de la compañía. ¿Ok? Los invito a que sigan viendo el siguiente video para encontrar mayores experiencias de lo que son los elementos dentro de este diseño, y podamos tener ya una estructura ya más básica, más adecuada, más contextualizada, y nos podamos encontrar. ¿Ok? Vean el siguiente video, que sería la segunda parte de estos elementos del diseño
de la estructura. Gracias, nos vemos ahorita.